Tocamos tres temas centrales, ¿okay? Que en la actualidad son de mucha relevancia para nuestra comunidad, para nuestra situación y el estatus migratorio. ¿Aló, sí? ¿Aló, sí? Perfecto. ¿Aló? Perfecto. Temas que son de mucho interés para todos nosotros, pero también vamos a hablar un poco de lo que se ha venido haciendo a lo largo del tiempo. Y para eso no voy a tomarme más tiempo en el derecho de palabra, porque sé que vinieron a escuchar a nuestro embajador. Y quisiera empezar, vamos a llevar esto en una ronda de preguntas, que hablemos un poco de todas las acciones y los esfuerzos que ha adelantado la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos, esa misión diplomática que representa al gobierno interino, liderado por el presidente Juan Guaidó. Y vamos a intercalar algunas preguntas desde el punto de vista técnico-legal, en el cual le pedimos a nuestros abogados que nos ayuden, ¿okay? Un poco para aclarar dudas. Hay un alto grado de incertidumbre sobre dónde estamos y su aporte va a ser muy valioso y seguro muy apreciado por nuestra comunidad. Embajador, para empezar, en estos años se han desarrollado diversas iniciativas en función de brindar estatus migratorio a nuestra comunidad. En términos generales, ¿cómo lo evalúa y dónde estamos hoy? Bienvenido, muchas gracias. Aló, probando. Déjame pararme yo aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias de estar aquí y pido disculpas por haber llegado un poco tarde, pero les agradezco a todos ustedes la presencia y la oportunidad cada vez que estamos, que ahora que de cierta forma el COVID, pero todavía andamos protegidos aquí, nos ha permitido hacer algunos encuentros. Estuve en Orlando, ahora aquí, estaré en Miami muy pronto, pero sí quería compartir con ustedes un poco dónde estamos y las inquietudes de muchos de los venezolanos que están aquí. Quiero comenzar con digamos, los pilares que nosotros hemos venido impulsando desde la embajada. La primera tiene que ver con la dinámica política venezolana y de cómo nosotros podemos impulsar un cambio político en nuestro país que nos lleve a una transición a la democracia. Ese es el gran esfuerzo que hemos venido haciendo desde esta posición. Estamos claros que el rol que nos toca es ese, donde más tenemos que poner énfasis es ese, porque si no hay transición democrática en Venezuela, bueno, el futuro va a ser mucho más difícil para nuestro país y no va a haber forma de ponerle fin a la tragedia que estamos viviendo y que ha llevado a quienes están aquí, en cierta forma, a tener que abandonar Venezuela. Y yo se los he dicho siempre a las autoridades acá. Nosotros no hemos salido porque nos dio la gana. Nos hemos visto obligados a abandonar nuestro país para buscar un futuro mejor, para tener mejores oportunidades para nuestros hijos. Y en el caso mío, bueno, por una persecución política abierta contra mí y mi familia, ¿no? Y cada quien tiene una razón y cada quien ha tomado decisiones personales que ustedes saben que es muy difícil, pero no podemos perder de vista que el rol que nos toca a nosotros jugar es precisamente buscar el cambio político en Venezuela. Y desde allí hemos venido haciendo un esfuerzo, construyendo una alianza con nuestro principal aliado, que lo es Estados Unidos, con las instituciones de este país como es no solo el Poder Ejecutivo, sino el Congreso, mantener nuestra causa que sea bipartidista, es decir, apoyado por los partidos más importantes de los Estados Unidos que hacen vida en el Congreso. Eso ha sido fundamental para nosotros. Creamos lo que llaman aquí, fracción bipartidista en el Congreso, en la historia de este país, para apoyar la causa nuestra en favor de la democracia. Hemos recibido pues todo el apoyo político de construcción de alianzas desde los Estados Unidos, y allí es donde nosotros nos desgastamos nuestro tiempo, porque si no atendemos eso, bueno, no estamos entendiendo para qué estamos haciendo el esfuerzo que estamos haciendo en Venezuela. Insisto, allí es donde hemos dedicado parte de nuestro esfuerzo. Y tenemos esas alianzas que hemos construido a nivel internacional, tenemos las alianzas que hemos construido a nivel político y seguimos avanzando en esa dirección. El segundo punto que para nosotros ha sido fundamental también es apoyar a los venezolanos, no solo que están en Estados Unidos, ya me voy a referir a eso, sino a quienes están en toda la región.
Estados Unidos ha sido el país que más apoyo humanitario ha dado a favor del pueblo de Venezuela que está, o los migrantes que están en la región. Y aquí hago una aclaratoria para la propaganda del régimen que siempre nos ha atacado. ¿Ustedes saben cuánto ha manejado el gobierno interino de la ayuda humanitaria que ha dado el régimen, el gobierno de los Estados Unidos a los refugiados? 0. Eso es manejado directamente por los Estados Unidos, directamente con los gobiernos regionales, directamente con las organizaciones internacionales. Pero ha sido el país que más apoyo nos ha dado, y eso requiere también un apoyo en el Congreso que puede aprobar eso y pueden hacerle la supervisión a la implementación de esos recursos. Insisto, manejado directamente por los Estados Unidos. Y eso es una forma de apoyar a nuestros hermanos venezolanos, que como ustedes saben, mayoritariamente están a lo largo principalmente del cono sur. El tercer aspecto, que lo voy a dejar de cuarto, pero quiero que se refiera un poco Horacio a eso, es la protección de nuestros activos en los Estados Unidos, principalmente Citgo, que está acá. Si hoy no estuviera el gobierno interino, ya hubiésemos perdido Citgo. El régimen dejó una deuda de este tamaño, 180.000 millones de dólares. 180.000 millones de dólares. Citgo, el valor de Citgo es apenas cercano ahorita a 8.000 millones de dólares. Es decir, una deuda monstruosa con un solo activo que todos los acreedores que el régimen dejó quieren ir detrás de ese activo. Y como se dan cuenta, es así de pequeño. Y lo hemos salvado en parte por el apoyo que hemos tenido de Estados Unidos, del Congreso de acá, a través de una protección que impide que todos estos acreedores generados por la irresponsabilidad del régimen vayan contra ese activo. Y se creó una protección legal que lo impide. Y luego hemos visto una actuación de parte del equipo que lo ha manejado para poder rescatar de la corrupción que hubo allá adentro, el nivel financiero en que lo dejaron, sin las inversiones necesarias y sobre todo enfrentando un COVID que paralizó las empresas, no solo a Citgo, sino todas las empresas del sector refinación, y que también tuvo que enfrentar 2 huracanes que casi acaban con una de nuestras refinerías. Y aún así, pues, ya Horacio le dará más detalle, pero también se estuvo al frente para poder estabilizar esa empresa en las condiciones que la dejaron. Y esta empresa, para que ustedes estén claros también, tiene la mayor supervisión que cualquier empresa pueda tener en el mundo. Primero, porque requiere un mecanismo de control del Tesoro para poder manejar las licencias y poder operar. Es decir, que casi todas las operaciones son vigiladas directamente por los Estados Unidos por la complejidad de nuestro caso. Y segundo, por las investigaciones que se han hecho a nivel de la Secretaría de Justicia dentro de la empresa por las razones que hablaba de corrupción que ha dejado el régimen de Chávez y de Maduro. Entonces, ese activo hoy sigue siendo de los venezolanos porque existe el gobierno interino y porque hemos tenido el apoyo de este país. Y eso ha sido gracias al esfuerzo que hemos hecho para tener el respaldo político, tanto en el Poder Ejecutivo como el Poder, en este caso, legislativo, como lo es el Congreso. Y el otro aspecto, que es donde me quiero entonces detener un poco, es el apoyo a los venezolanos aquí. Y quiero ir por parte, porque yo sé que cada día que pasan los días hay más necesidad y hay más cosas. Y para que me puedan entender, cuando nosotros asumimos esta responsabilidad en el 2019, luego tuvimos casi 2 años de COVID que paralizó el mundo, porque a veces se nos olvida. No, los que están 2 años, no, ya va, 2 años de COVID donde paralizó el mundo y cambió la dinámica, cómo se estaban moviendo las cosas a nivel internacional. Y afectó a este país, obviamente. Pero cuando llegamos allí, lo primero que planteamos fue que el pasaporte vencido de los venezolanos pudiera ser aceptado aquí, para que pudieran pedir visa con pasaporte vencido, para que pudieran entrar a los Estados Unidos con pasaporte vencido. Cuando nosotros planteamos esto, nos dijeron: Carlos, tú estás loco, solo te lo va a aceptar Estados Unidos. Y lo aceptaron.
Que ustedes me dicen, bueno, Carlos, esa no es la medida perfecta. No, yo lo que quiero es un pasaporte. Pero ayuda. Y ayuda bastante. Y sobre todo cuando estamos en la dinámica política de ese momento. Porque sí, había más expectativas de cambio, debo reconocerlo. Y yo puedo entender pues que hay mucha complejidad en estos casos. Y bueno, se ha extendido la lucha política porque no estamos enfrentando cualquier dictadura. No solo estamos enfrentando a Maduro, nosotros estamos enfrentando al ELN, estamos enfrentando a los disidentes de la FARC, estamos enfrentando a China, estamos enfrentando a Rusia, estamos enfrentando a Irán, estamos enfrentando a Cuba. ¿Es poca cosa lo que estamos enfrentando? No lo es. Entonces esto se ha hecho mucho más complejo. Pero en aquella oportunidad nosotros empujamos esta iniciativa del pasaporte vencido. Y sigue funcionando, ¿no? Entonces era lo más expedito y lo más rápido. Mientras, insisto, nos dedicábamos al esfuerzo grande que era producir el cambio político en nuestro país. Entonces, esa fue una herramienta que utilizamos. Y hoy puedes ir y pedir una visa con ese pasaporte. Y todavía puedes entrar aquí con ese pasaporte. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que hicimos. Pero en paralelo, había habido un esfuerzo de la diáspora que ya estaba aquí, de los medios, de las ONG, etcétera, que venían apoyando para la posibilidad de un TPS para los venezolanos. Y eso no fue fácil. Y nos tocó trabajar con la administración anterior del presidente Trump y se logró una medida, porque en aquel momento les dije, mira, nosotros lo que necesitamos es que el venezolano que está aquí, 1, pueda estar legalmente, 2, pueda trabajar, 3, no sea deportado. Cada uno de nosotros tiene una historia. Cada uno de nosotros tiene una historia. Yo he pasado quizás por mucho de lo que han pasado muchos de ustedes. Estuve 3 meses escondido en Venezuela. Tengo 2 órdenes de captura en este momento por razones políticas. Mi esposa embarazada durante ese momento. Me tocó tomar la difícil decisión de abandonar mi país por razones políticas en pleno siglo XXI. Que estoy seguro que a todos ustedes les costó tomar esa decisión. No es una decisión fácil. Y por eso siempre he dicho que se tiene que tener tanto coraje para quedarse como tanto coraje para salir de nuestro país. Porque vas hacia una incertidumbre, al no saber qué te encuentras, arriesgando la vida. Porque muchos de ustedes la arriesgaron. Muchos de hermanos venezolanos no llegaron. Y cada uno de nosotros tiene un episodio que contar. En mi caso yo también pensé que me podía quedar en el camino, en 2 oportunidades. Pero uno ama tanto su libertad que arriesga su vida sin importarle eso. Entonces cada uno de nosotros, a unos les habrá tocado mucho más difícil, a otros más fáciles, etc. Eso es verdad, pero cada quien tiene su historia. Es personal, es familiar, es individual. Y la entendemos y la comprendemos. Porque si hay algún país difícil para el tema migratorio es este. Y a mí me tocó enfrentar ese tema migratorio cuando llegué, igualito que a muchos de ustedes. Entonces, para nosotros era algo central de que teníamos que buscar un alivio hacia los venezolanos en términos migratorios. Y cuando lo planteamos con la anterior administración, me dijo, no podemos dar el TPS ahorita. Yo digo, bueno, ¿qué no? ¿Qué nos puedes dar? Que cumpla los objetivos que acabo de decir. Que puedas estar legalmente, que puedas pedir un permiso de trabajo y que no seas deportado. Y salió la figura del DED, que es una figura, se llama así, porque es como un proceso de retraso de la deportación a quien tenga un proceso de deportación. Y usted aplica y por lo tanto no puede ser deportado. Perfecto. No es perfecto, pero ayuda. Mientras trabajamos lo del TPS. Y con la nueva administración del presidente Biden, pues se logra en menos de 90 días de haber asumido la figura del TPS. La figura del TPS, que les digo algo, que cualquier nacionalidad desearía tener. No es fácil obtenerlo en este país. Es muy difícil. Es algo que cuesta a los países que tienen migración acá obtener en favor de su comunidad.
y por suerte el trabajo previo que se había hecho, de organización, ONG, etcétera, se logró que hoy nosotros tuviéramos el TPS. Y déjenme echarle este cuento para llegar entonces a donde estamos hoy, que es quizás donde ustedes van a tener más preguntas, más preocupación y más atención. La figura del TPS es aprobada el año pasado y se aprueba para los venezolanos que hayan estado aquí en los Estados Unidos antes del 8 de marzo, que es el momento cuando se emite el TPS. Se emite el año pasado por 1 año y medio, es decir, que se vence ahorita en septiembre. ¿Correcto? Ahora yo quiero que se ponga un momento en el 8 de marzo del año pasado. Porque es que si no vemos la película como se la estoy contando, usted va a empezar, ¿y por qué no hicieron esto? ¿Y por qué no pidieron esto? Y no les da... Ya va. Es que todo ha tenido su momento. Fíjense que el primer énfasis, ¿dónde lo dimos? En los pasaportes vencidos. Bueno, porque estábamos en esa dinámica política que había una expectativa de cambio pronto y esto solucionaba, no de manera perfecta, pero se ayudaba. Y luego veíamos que tocaba ayudar darle una estabilidad a los venezolanos aquí, como se le estaba dando en toda la región, principalmente en Colombia, Perú, donde hay gran cantidad de venezolanos. Y por eso empujamos la figura del DED, no podíamos tener el TPS, logramos el TPS. Ahora, cuando llega el TPS, comienzan otras dudas y otras prioridades. Por ejemplo, llegué aquí con un pasaporte europeo. ¿Puedo aplicar al TPS si yo soy venezolano? Y eso me tocó conversarlo con las autoridades aquí, pidiéndole que muchos venezolanos tenían pasaporte europeo porque tenían una descendencia europea, pero que nunca en su vida habían estado en Europa, que no tienen conexión, que nunca ni siquiera hablan el idioma, por ejemplo, en caso de italiano, francés, etcétera, y que ese pasaporte era un instrumento que se utilizaba para poder tener identidad, para poder salir de nuestro país, dada la complejidad de tener incluso un pasaporte dentro de Venezuela. Y que por lo tanto, oye, privar a ese venezolano de no pedir el TPS, se lo deberían dar. Y eso nos tocó discutirlo con la administración y explicarles esto, fijar nuestra posición y que esto pudiese ser implementado en la aplicación del TPS. Otro de los casos que nos tocó, bueno, es que yo vengo de Colombia o yo vengo de Uruguay, ¿puedo no aplicar el TPS? No voy a entrar en todos los detalles con los abogados, pero también logramos que no se rechazara a priori, sino se fuese como caso por caso, ¿no? Luego nos tocó dar una ronda informativa porque había una fecha tope para aplicar cuando salió, que era el 5 de septiembre del año pasado, que si usted no aplicaba antes de esa fecha, ya lo perdía. Y nosotros le dijimos a la administración, quite esa fecha. Sentimos temor en la comunidad de los venezolanos, falta información y orientación, no nos da tiempo. Por favor, levanten esa fecha. Levantaron esa fecha. Luego hablamos para que por favor se tratara de hacer un procedimiento no llenando las planillas, sino que se pudiera hacer directamente online para facilitar el registro de la aplicación y facilitarlo. Se logró eso. Luego decíamos que teníamos que hacer más campaña y orientación y buscar abogados pro bono que nos ayudaran a orientar a los venezolanos. E hicimos varios convenios con ONG, con alcaldías, principalmente en Miami, en el sur de la Florida, porque es donde hay más venezolanos, y logramos firmar un convenio con la oficina del Miami-Dade, y donde se le presta servicio mensualmente a los venezolanos en determinados horarios y días mensuales para orientarlos a registrarse. Y abrimos unos canales en la embajada y más o menos recibimos cerca de 80.000 personas que directa o indirectamente orientamos para la aplicación del TPS. Les doy este cuento porque todo el mundo cree que bueno, salió el TPS, ya listo. Miren, no me lo han aprobado. Entonces vinimos haciendo énfasis donde había que hacerlo, en las etapas que había que hacerlo. Porque si no, muchos de los que están aquí quizás hoy no pudieran aplicar el TPS si no hubiésemos hecho todas estas cosas que estoy diciendo. ¿Me siguen? ¿No? Entonces, y sobre todo que cuando
lo aprobamos, una de las cosas que nosotros le planteamos a la administración fue, está el COVID. Esto hace más compleja la situación económica de los venezolanos aquí. El TPS le da estabilidad, pero también nos acerca a un trabajo para enfrentar esta situación. Entonces aceleremos esto. Y sale eso, ¿no? Entonces, con este esfuerzo llegamos donde estamos hoy. Y aquí me quiero referir a algunas cosas que es de importancia para ustedes. Nosotros, ahora, ¿dónde estamos haciendo el énfasis? Fíjense cómo hemos venido cambiando el énfasis dependiendo de lo que nosotros creíamos que era la prioridad. Pero hoy, ¿dónde está la urgencia? Primero, el nivel de aprobación es muy bajo. Quizás muchos de los que están aquí me van a decir, Carlos, yo lo puse el año pasado y al día de hoy no me ha llegado la aprobación. ¿Verdad? Levante la mano, ¿quién ha hecho TPS? Ajá. Levante la mano, bajen ahora, levante la mano a quien se le ha aprobado el TPS. Ok. Faltan más manos arriba, ¿eh? Entonces, ustedes están dentro del porcentaje. Ha habido aproximadamente 237.000 solicitudes de venezolanos aplicando el TPS. Se han aprobado apenas 20% de esas solicitudes. De manera que si a usted no le ha llegado el día de hoy, no se preocupe, porque está en el 80%. Eso es lo que está pasando. No es algo raro y que pasa con mi caso y que soy yo y que entonces no me va a llegar. No, está en el margen. Está allí. Yo le quiero transmitir hoy tranquilidad en ese sentido. Tranquilidad, porque está en el porcentaje alto de lo que está pasando. Esto tiene varias cosas: tema administrativo, tema de recursos y acumulación de COVID. Entonces, esto es ahora el énfasis nuestro. Hoy le hemos pedido a la administración que para aquello que solicitamos el TPS, que era para tener un permiso de trabajo y poder trabajar, bueno, no le está llegando a los venezolanos. Y le estamos pidiendo que se pueda acelerar. Hemos tenido una respuesta positiva de ellos. Efectivamente nos reconocen el problema. Hemos tenido una comunicación directa y excelente con la administración, abiertos a colaborar, a ayudar, a escucharnos, de lo cual yo me siento satisfecho pues de la relación que se ha construido. Y la última información que tuvimos es que ellos han tomado una medida administrativa y de recursos en este mes, y me dicen, usted va a empezar a ver los frutos a partir de ahora en adelante. Entonces, ¿qué les pido yo? Que estemos pendientes ya en estas semanas próximas, porque ese proceso de obtención de aprobación del TPS y el permiso de trabajo debería acelerarse. Nosotros tenemos un encuentro presencial con ellos la semana entrante, el día martes, donde vamos a tocar, entre otros puntos, que acabamos de hablar nuevamente, para pedir que se pueda acelerar estos casos de TPS. ¿Qué otra cosa estamos pidiendo sobre el TPS? Se vence en septiembre. Entonces, bueno, a muchos ya lo han solicitado, está a punto de vencerse y quizás no van a tener ustedes la aprobación. ¿Qué le hemos pedido? Que se extienda por 1 año y medio más el TPS. Las condiciones que llevaron a otorgar el TPS inicialmente se mantienen, incluso diría que están igual o peor, y que por lo tanto es necesario mantener la figura del TPS. Esto ya lo hemos planteado formalmente, hemos recibido el respaldo de unos congresistas, tanto demócratas como republicanos. Fíjense la importancia de mantener esta causa bipartidista, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y eso apoya estas solicitudes que hemos venido haciendo, no solo desde la Embajada, sino grupos de ONG, activistas que hemos venido trabajando a lo largo de todos estos años, de un esfuerzo colectivo. Entonces, yo sí estoy profundamente optimista de que nosotros vamos a tener una aprobación de extensión del TPS. Y esto había que hacerlo con tiempo porque, bueno, ya está por vencerse. ¿Qué otro aspecto es relevante en este momento para el TPS? Nosotros estamos pidiendo que los venezolanos que llegaron a diciembre del 2021
diciembre, puedan ser incorporados. Porque ya están aquí, ya están en los Estados Unidos, es la mejor forma de ordenarlo, de orientarlo y de que lo puedan incorporar a la sociedad. Hemos tenido el respaldo de esta posición de un grupo de congresistas, demócratas y republicanos también, apoyando esta petición. Este es uno de los planteamientos que conversaremos en detalle la semana entrante. Y eso, por supuesto, le va a dar un alivio a estos venezolanos. Para que tengan una idea, por la frontera entraron en el 2021 cerca de 109.000 venezolanos, una cantidad enorme. Un problema que no teníamos en el 2020 y que apareció ahora en el 2021 de manera exorbitante. Fue la nacionalidad, porcentualmente hablando, más alta. Y en diciembre, después de los mexicanos, el número más alto. Con una diferencia enorme, pero esto muestra pues lo delicado de la situación, lo difícil. El paso por la frontera es muy peligroso, está sometido a riesgo de secuestro, de violaciones, de extorsión y de exponer la vida. ¿Ustedes recuerdan el caso de la niña Victoria de 7 años? Es un caso de los que a mí más me ha pegado. O sea, su mamá me cuenta que pierde a la niña cruzando el río, se le va de la mano y ella tiene que seguir. Entonces, ¿pueden imaginar ese caso? O sea, este es uno de los más duros que yo he visto y que me ha pegado porque mi hijo tiene 7 años también y era como escuchar o sentir la voz de mi hijo. Y esa señora en medio del río tiene que seguir, y no solo eso, sino que es presa sin saber qué fue lo que pasó con su niña. Estas son las desgracias que nos está tocando por el gran problema político que tenemos allá. Y gracias a Dios ese caso se pudo solucionar. La administración prestó una colaboración tremenda luego con las autoridades mexicanas y pudimos traer a la niña acá, que fue la petición de su mamá. Su mamá la pudimos liberar inmediatamente y le dimos apoyo y orientación para que pudiera pedir los alivios migratorios acá. Pero fue muy difícil, muy difícil. Entonces estamos tratando de que esto se incluya a estos venezolanos acá, insisto, para darle estabilidad, ¿no? Luego el último punto que está asociado a TPS, pero va más allá del TPS, que son los permisos de trabajo. Embajador, y disculpe que lo interrumpe, pero ese es un tema bastante álgido. Ajá. Y antes de perder Muy largo, la ¿no? línea del mensaje, no, está bien, porque nos interesa que nos cuentes también sobre el permiso de trabajo, porque fue una petición que usted lideró, pero me gustaría conectar todo lo que está planteando con los abogados desde el punto de vista técnico sobre la situación actual del TPS y si le parece dejemos el permiso de trabajo como segundo punto. Yo cierro esto aquí y si quiere hablar Perfecto, perfecto, avance. Yo voy a terminar ya. Voy a hablar de los permisos de trabajo. ¿Quién tiene permiso de trabajo aquí? ¿Vencido o válido? Baja la mano. Válido. ¿Vencido? Es un problema, ¿verdad? Problema. Y se lo planteamos a la administración. Y esto va más allá de los venezolanos. Va más allá de los venezolanos. No tenía que ver con los venezolanos, sino bueno, estaban en ese retraso total. Y parte del planteamiento que hicimos fue eso, que se hiciera algo similar a los pasaportes. Acépteme el permiso de trabajo que esté vencido. Y fue la resolución que salió hace un par de semanas, donde lo extienden por 1 año más. Ya los abogados explicarán en detalle. Eso es otra buena noticia. Otra buena noticia. ¿Ah? Para muchos de los que están en esta condición. Entonces vamos a tratar de acelerar la aprobación del TPS, que viene con permiso de trabajo, y los que tenían, se le estaban por vencer, bueno, logran esta extensión automática. Digamos, ahí están los esfuerzos que se han venido haciendo. Y la semana pasada, desde la embajada, presentamos algo que se llama conexión laboral. Porque esto es un elemento donde es lo migratorio, que me da estabilidad migratoria y permiso de trabajo, pero también necesitamos ver oportunidades de trabajo. Y creamos un proyecto que se llama Conexión Laboral, que lo adelanto, no es que le damos trabajo, pero es que unimos al venezolano que tiene el permiso de trabajo con las ofertas en este momento de la empresa Amazon. Y eso lo estamos haciendo a través de nuestra red
tienen que meterse en la página que es us.embajadavenezuela.org, us.embajadavenezuela.org. Ahí está la conexión laboral, tienen que llenar un registro. Ese registro no se comparte con nadie, ni siquiera con las empresas, con nadie. Ahí coloca su información, eso tampoco tiene que ver nada de Estados Unidos con eso, ni el servicio migratorio, ni nada. Tiene que colocar, si quiere trabajar, sí, tiene permiso de trabajo. Si no tiene permiso de trabajo no va a poder avanzar, tiene que tener el permiso de trabajo. Si tiene el permiso de trabajo, luego escoge cuál es su categoría. Yo soy diseñador gráfico o quiero trabajar en el área X. Y usted manda esa aplicación, esa información, y automáticamente le va a llegar un correo con un link donde están las ofertas que tiene Amazon en función del perfil que usted colocó allí. Se mete allí y dice, lo llena, si quiere aplicar, dice, califico yo para eso, déjame aplicar, y hay un renglón que dice cómo se enteró usted de este puesto de trabajo, y tiene que colocar un código que le describimos en el correo. Lo coloca y ya en esa forma la empresa Amazon sabe que viene parte de este convenio. Entonces, insisto, esto es unir a un venezolano con la empresa privada. Y no hay mejor ayuda que se le pueda dar a un venezolano que no solo darle la estabilidad migratoria, sino las conexiones para una oportunidad de trabajo. Esa es la mejor ayuda y apoyo que le podemos dar a un venezolano. Entonces, esto lo estamos haciendo hoy con Amazon. Esto va a crecer hacia otras empresas privadas que vieron el proyecto, se entusiasmaron, ya estamos nuevamente en conversaciones y eso debe aumentar las empresas privadas que queremos sumar. Y ojalá, porque es la intención, que esto sirva de piloto para un proyecto que podamos extender en toda la región para apoyo a los migrantes venezolanos y cómo sumar a la empresa privada en apoyar al migrante venezolano e integrarlo a una comunidad. Nosotros, termino ya con esto, ahora sí, ya voy a terminar, ya no lo hablo más. ¿No hablar del asilo? Ya lo toco, pues, los abogados. ¿Qué he querido transmitirles también? En nuestra página hay un correo que se llama serviciosconsulares@us.embajadavenezuela.org. ¿Sí? Allí damos servicio de certificado de nacionalidad. A veces usted no tiene una identidad y el certificado de nacionalidad le sirve para tener esa identidad. Hemos tenido problemas que unos no nos han aceptado, otros sí. Hemos venido resolviendo caso a caso, o que usted tenga su pasaporte vencido y con ese otro documento le ayuda. Emitimos travel document, por ejemplo, usted tiene que irse de los Estados Unidos y no tiene documento, ese figura que se llama travel document también se lo damos para que pueda salir. Emitimos algo que se llama carta de no objeción, que se tenía 10 años sin hacer en los Estados Unidos. Usted llegó aquí con una J1, se tiene que regresar a Venezuela y esa persona tuvo oportunidades de trabajo y se tenía que regresar. Yo me he encontrado personas llorando donde me dice, Carlos, esto teníamos 10 años sin hacerse aquí, y eso se hace electrónicamente, digitalmente, todo lo que le estoy diciendo, y se hace con el Departamento de Estado, porque el Departamento de Estado tiene que intervenir en ese proceso. Estamos dando certificados de licencia, estamos dando orientación para los casos de TPS, y hay un correo especial que se llama mandatory notification @us.embajadavenezuela.org, que atiende los casos de los familiares desaparecidos, por ejemplo, en la frontera. Necesitamos esa información para yo poder interactuar con la administración, si no, no nos dan la información. Mi familiar es el nombre tal, pasó el día tal, por el punto tal. Hay una información mínima que requerimos para poder saber si está o dónde está, después a qué centro fue y luego si fue liberado o no, etc. Y podemos dar un apoyo también en esa dirección. Es decir, son esfuerzos que hemos venido haciendo con las limitaciones e insisto, sin olvidar el punto principal nuestro, que es el cambio político en Venezuela. Para terminar, ahora sí, nosotros le hemos dicho a los Estados Unidos que toda esta herramienta migratoria, TPS, etcétera, es una herramienta que nos funciona a la comunidad de los venezolanos acá. Pero yo les he dicho a los Estados Unidos que fue una decisión sabia de ellos, porque quien sale ganando es los Estados Unidos, por el talento venezolano. Yo le he dicho, es más, nos debe, porque aquí los venezolanos
como ustedes demuestran el talento que tenemos. Y que donde volteamos hay alguien que está dando la cara y dejando el nombre de Venezuela en alto. Y si miramos a la NASA, ahí tenemos a Camping como científico de la NASA. Y si vemos en el sector médico, vemos al doctor Soteldo, jefe de robótica en un hospital allá en California. Y si volteamos a Arizona, tenemos a Vladimiro Mujica, jefe de investigación de química en la Universidad de Arizona. Y si volteamos a Georgia Atlanta, vemos a Joseph Martínez, que es el Messi venezolano aquí en el equipo de fútbol de la Liga de los Estados Unidos. Y si volteamos al béisbol, tenemos nada más y nada menos recientemente a Miguel Cabrera, que solo 3 personas en la historia de las grandes ligas han conectado 500 honrones, 3000 hits y 600 dobles. 3. Y uno de ellos es venezolano también. ¿Ah? Y el del Kentucky Derby. Y vemos ahora el de Kentucky Derby, Sonny León, que hizo ese triunfo en el Kentucky Derby cuando nadie lo esperaba, ¿no? Donde salieron a buscar suerte, el caballo se retira a última hora y el que le tocaba dice que no quiere y le tocó a ellos, ellos asumen el riesgo y miren la carrera que hizo el caballo y cómo lo condujo en este caso Sonny León. Es decir, donde muestres hay un talento. Así que Venezuela, su mejor recurso no es el petróleo, somos los venezolanos, somos cada uno de nosotros. Y yo lo que les pido, que quienes estamos acá, lo que hoy somos, lo que nos ha permitido abrir un camino en la vida, poco, mucho, lo que sea, se lo debemos a Venezuela. Cada uno de nosotros es Venezuela, cada uno de nosotros es un pedacito